Pero donde sí hubo heridos fue en Japón. En Japón hubo un sismo de 5.2. Este terremoto, esa es la magnitud que fue la preliminar, igual ahorita ya está cambiada. Sacudió en el este de Japón la madrugada del jueves, que incluía la prefectura de Chiba y el centro de Tokio. Dejó a varias personas heridas según la Agencia Meteorológica de Japón. Este sismo se sintió a las 4:16 am, registro superior 5 en la escala japonesa de intensidad de 7 en Kinsarazu y 5 inferior en Kimitsu. Ya saben que tienen varias maneras diferentes de medir la intensidad de los sismos, ambos en la prefectura de Chiba y en 4 regiones que incluyen los barrios de Shiyoda, Shinagaya de Tokio, y pues la agencia define que 5 superior en la escala de Shido como una situación en la que muchas personas tendrían dificultad para caminar, para que nos pongamos en los zapatos de cómo se sentiría ese sismo para los que no hemos tenido. O sea que si vas caminando no te podrías sostener. Exactamente. Okay, 2 mujeres sufrieron heridas leves en la prefectura de Chiba y otras 2 resultaron heridas en la prefectura de Kanagawa, incluido un hombre que fue golpeado por una luz del techo que se cayó mientras dormía, y por el momento no se habla de víctimas en Tokio. Algunos servicios del East Japan Railway que pasan por la prefectura de Chiba, incluidas las líneas de Ushibo y Sotobo, fueron cancelados y retrasados. En Kisarazu las tejas se desprendieron, hubo caídas de pedazos de lo que es techos y docenas de ascensores, principalmente en edificios de departamentos de gran altura en Tokio, así como en la prefectura de Chiba y Kanagawa, se detuvieron automáticamente por el terremoto. El personal de mantenimiento pues los tuvo que reiniciar después ya manualmente. Se informa que nadie ha quedado atrapado y el sismo se originó en el sur de la prefectura de Chiba, a una profundidad de 40 kilómetros. O sea, son más o menos aquí en todo Japón. La última semana son 22 sismos, que eso pues, bueno, no es nada. Pero sismos de arriba de 5, fíjate, son en la última semana 6.2, 5.9, 5.6, 5.2, todos son en Japón esta semana. 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sismos arriba de 5, o 5 o más, digamos, en Japón. Se me hace curioso, ¿eh? Curioso, sí, curioso. Dice alguien que como lo sintió, se sintió un estallido. Sí. Fuertes sacudidas horizontales. Dice, no se podía estar como el de ayer, ¿no será? O sea, bueno, el de ayer fue menos magnitud, pero la imagen esa que pusimos en la Ciudad de México, sí. Se veía bien fuerte, sí. Sí. Pues bueno, vamos a otro asunto importante, vamos. Bueno, el día de ayer, me parece, Pepe habló, que les comentó que había habido una reunión entre Estados Unidos y China, y el día de hoy hay un informe. Esta reunión, por cierto, duró 2 días, donde se hablaron de temas, por ejemplo, lo del globo, lo del famoso globo espía, y pues bueno, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, le dijo al asesor principal de política exterior de China, a Wang Yi, durante estas conversaciones, que el gobierno de Biden está buscando pues superar, ya mandar al olvido todas las tensiones que provocó el famoso globo espía chino por parte de Estados Unidos. Ni Washington ni Beijing dieron publicidad a la reunión. Fue un tema que básicamente nos enteramos por suerte. Hoy lo comentamos, ¿no? O sea que fue ayer, ¿no? Hoy, no. Hoy en la mañana, o sea que es secreto. O sea, que es secreto. De hecho, se molestaron cuando les preguntaron sobre, o sea, qué estaban diciendo. Súper interesante, porque entonces quiere decir que sí es en serio. Siento yo que quieren darle la vuelta a la página, no quieren seguir subiendo la atención. A lo mejor no era tan interesante lo que traían, o no tienen pruebas como para subirle de nivel, o no le quieren subir de nivel, no, simplemente quieren ser de la vista gorda de Estados Unidos y decir, ¿sabes qué? Esto lo podemos superar, ¿no? La Casa Blanca describió... Perdón, ellos también lo hacen. Claro. Digo, no los vamos a hacer los inocentes, o sea, es Estados Unidos y todas las potencias andan espiando a todo el mundo, o sea que... Y cada rato... Te pescaron con el globo, ok, o sea, jalón de orejas, no te debemos de pescar, o sea, mejora tu espionaje, ¿no? O sea, no seas tan obvio, ¿verdad? Porque luego nos pones mal ante la gente, ¿verdad? Sí, que ganan mal, claro. Como decía el de la familia Peluche, decía no me acuerdo, ahí también se va a acordar. No sé qué hablas. Sí, es que en la casa Peluche, en la familia Peluche siempre decían, nos estás exhibiendo. Ándale, sí, tienes razón. La gente. Tienes razón. Bueno, la Casa Blanca describió las conversaciones en las que los dos líderes pasaron más
de 8 horas sentados, ya hasta la raya de la nalga se les desapareció, como una conversación franca y constructiva. El funcionario de la administración, obviamente bajo anonimato, dijo que lo que se discutió en esta reunión fue privada, dijo que ambas partes reconocieron que este incidente de los globos fue desafortunado y ahora buscan restablecer canales de comunicación estándar y normales. Las conversaciones son una de las últimas en estas series, pequeñas series de señales donde se ve que Estados Unidos y China pues quieren volver a ser amiguis, o al menos llevársela más tranquila. Se va a reunir Xi Jinping y Biden, aunque no hay fecha ni nada, pero en estas reuniones están ya también poniéndose de acuerdo. Quieren ponerle, o sea, son dos potencias que están, ¿no? O sea, dos grandes potencias en el tema comercial, que andan con crisis los dos. O sea, los dos están al borde de una mega crisis, China y Estados Unidos. ¿Para qué le mueves, verdad? O sea, ¿para qué le mueves ahorita? ¿Para qué se mete en el pie, la verdad? Y a pesar de eso, hoy, Wen Wing, ¿no? El vocero del ministro que ya es todo un personaje, la verdad. Cada vez que habla, digo, bueno, ¿y ahora qué dijo, no? Es como Mendevet. Ándale, sí, es de cuenta, ¿no? Sacó su teoría de que no, es que los Estados Unidos está haciendo un arma biológica que nada más ataca a la raza china y que no sé qué, o sea, ¿te imaginas? Porque también un día antes, Anthony Blinken también sacó sus cosas, dijo, no, es que están sacando el ADN de los, ¿cómo se llama? Uigures y a los que están más arriba, en el noreste, ¿cómo se llama? El Tíbet, sí. Y a los tibetanos, ¿no? Le están sacando el ADN, dijo también Zelensky, ¿para qué le mueve? Están sacándolo Zelensky no, Blinken, ¿no? Blinken. Dice, están sacándoles el ADN para controlarlos. Yo, o sea, no me queda claro cómo, ¿no? O sea, digo, no entiendo, ¿no? O sea, explícate. Y entonces enojaron un chorro los chinos y sacaron entonces eso. Y lo que voy es que, ¿para qué o sea, sí, o sea, no le muevan mejor. O sea, ya, dense la mano, hombre. Ya, beso. Sí, haz de cuenta, ¿no? Pues bueno. ¿Qué más tenemos de eso? Pues bueno, aparte, dentro de esta conversación que fue secreta, como dijo Pepe, que de hecho se manejó en un hotel de lujo histórico en Viena. Está raro, ¿no? Que sea en un hotel de lujo. En un hotel de lujo. Hubo velas. Hubo vino. 8 horas. 8 horas la junta. Sí, duró 8 horas. Bueno, sucedió en Ringstrang de Viena. Esto lo organizó el gobierno de Austria, todo obviamente bajo condición de anonimato, se planificó todo con vigilancia, porque la idea era obviamente que no se supiera, ya se supo, porque siempre hay gente que anda ahí de chismosa. Y también se planteó... que dicen que pidieron cambio de sábanas también. También, o sea, bien raro. No lo sé. Los casos de 3 ciudadanos estadounidenses que están encarcelados en China. De una vez aprovecharon. Mark Sweden, Kai Li y David Lin, los 3 han sido designados por la oficina del enviado presidencial especial para asuntos de rehenes del Departamento de Estado como detenidos injustamente. De una vez se habló de ese tema y pues bueno, no sé si se haya hablado de Taiwán porque eso sí es un tema que, híjole, mejor ni que se hable. ¿Cómo le llaman esa estrategia que siempre te acuerdas tu nombre, que es no ser muy claro ni un lado ni el otro? Ah, sí, se le llama se me fue a ver, ¿alguien se acuerda? Alguien, a ver, que nos vea, que ponga atención a lo que yo digo. Se llama... Haz lo tuyo, a ver. sacas tú la frase esa. Pero es que es verdad, es una estrategia de la ambigüedad estratégica. Anda, la ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica. Con lo que me gusta. Vamos a ver si alguien la dijo primero que yo. No creo. No. Se las gané. No, porque están con el chisme. Oye, la ambigüedad estratégica, pues, ha funcionado tanto para China como para Estados Unidos. Y pues yo creo que ahí están haciendo anotaciones muchos, porque como para hacer políticas en las que quieres mantener las cosas como están, pero al mismo tiempo, pues, jalar para tu pandero, parece que es la que funciona, ¿no? ¿Jalar para qué? Para tu pandero. O sea, que no es eso. Sí, tú te lo sabes, ¿verdad? Se me hace que no es para tu pandero. Sí. Para tu corral, ¿será? No, o sea, ¿por qué para tu pandero? Porque te gusta la música, porque eres música. Si tienes músico, pues jalas para tu pandero. No tiene lógica. No, pues bueno, es que no eres música. Pues, como yo que ya estoy empezando mi carrera musical. Jalar para tu corral. Pepe, no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, antes de continuar, a ver, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Yo digo, hay más información, pero es que tengo que mostrarles eso. O sea, esto parece como, ¿cómo se llama esta de, que es ¿cómo se llama? Que
transforma como tinta, una cosa así. Sí, se parece al que hace a Venom. Venom, ándale, parece Venom. Y es que por más que le hago zoom, no se ven no es un pulpo. No se ven tentáculos, o sea, no se ven tentáculos. Seguramente habrá un biólogo por aquí o alguien que sepa. Alguien amante ñoño, amante nerd de los animales. De la naturaleza, pero qué cosa más rara es esta. O sea, se anda tragando el cangrejo. El cangrejo cuando se mueve no parece como que esté herido ni envenenado, o sea, como que tiene fuerza, como que lo quiere absorber de alguna manera. Miren, entonces, ¿sí ven? Ahí está. Algo de tener para mensarlo, pero no lo ha logrado. Pues no lo logra, o sea, no lo ha logrado, ¿eh? Pero bueno, una cosa... Agua para su molino, sí, eso sí tiene lógica. Esa es otra frase, pero esa... Es la mancha voraz, dice Rebeca. Sí, es que de verdad que parece como una mancha de tinta, o sea, sí, es como Venom, está igualito. Bien rara. Sí, se ve asquerosito. Pues bueno, vamos a otra información. De Chernobyl. Ándale. Sí, petróleo ya inteligente. Vivo, imagínate.